Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisela Hernández Aragón. Soy estudiante de la maestría en innovación educativa y estoy cursando la materia de educación inclusiva, para lo cual estamos hoy muy contentos de poder compartir un momento con la doctora Luz Orquídea Salazar Varela, quien es pediatra, pero además forma parte del Centro de Neurodesarrollo y Estimulación Temprana, CENET, en Tlaxcala. Queremos compartir con ella un mensaje, conocer un poco más y acercarnos más a aquellas personas que trabajan y tienen una experiencia mucho más cercana y tienen mucho más conocimiento en el trato y el poder apoyar mejor a este tipo de personas que tienen alguna diversidad funcional. Te saludo, doctora, buenas tardes o noche ya. Pues todavía son tardes, pero ya parecen noches porque ya está muy oscuro. Ya Hola, se buenas tardes. Bueno, pues primero que nada quisiera que nos platicaras un poquito acerca de tu profesión y la labor que llevas trabajando con este tipo de niños, sobre todo ya que tú eres pediatra. Pues sí, como bien dices, soy médico pediatra, y mi enfoque está, directamente implicado en el neurodesarrollo de los niños. Soy especialista en evaluación del neurodesarrollo y terapeuta para intervención y estimulación temprana. En CENET, que es el Centro del Neurodesarrollo y Estimulación Temprana, en realidad, aunque así se llama, nos enfocamos principalmente a los niños que tienen alto riesgo neurológico, que quiere decir que tienen factores de riesgo, ya sea desde la formación del bebé, en el nacimiento, posterior al nacimiento o alguna enfermedad que los predispone a que puedan tener problemas en algún aspecto de su neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, nos enfocamos en pacientes que fueron prematuros o en pacientes que tuvieron asfixia perinatal o que tienen algún síndrome neurológico que provoca retraso del neurodesarrollo o alguna condición clínica, como por ejemplo el síndrome de Down, que también pues tiene una discapacidad intelectual. Y entonces nos enfocamos en el manejo de estos niños, interviniendo de manera temprana para pues tratar de ya sea minimizar el daño que puede haber a nivel de su neurodesarrollo o revertir los efectos que pudo haber tenido algún evento durante estos momentos, ya sea del embarazo, en el nacimiento o posterior al nacimiento. Muy bien, me parece que es una labor muy compleja, muy completa y muy importante. A mí me gustaría entonces saber un poquito más de esa función y esa labor que llevan a cabo en el caso muy personal. Pues esto es de por sí la medicina, el ser doctor, pues es algo que se tiene por vocación. Considero yo que son de las carreras que todo el esfuerzo que representan y luego la labor que llevan al día a día, pues representa mucho por vocación. Entonces me pregunto, ¿qué sería lo que podríamos mencionar o nos podría compartir como la mayor motivación que, que pues le permite estar trabajando todos los días y pues con entusiasmo y con ganas de que salgan mejor las cosas cada día? Su motivación, Bueno, pues básicamente. desde el momento en que decidí ser pediatra, uno de los motivos por los cuales lo decidí es darme cuenta que los niños, por un lado, los niños son fácilmente educables, o sea, son influenciables en el sentido positivo. Quiere decir que si nosotros, pues les enseñamos lo que es mejor para ellos en todos los sentidos, puede ser en el sentido de la vida o en el sentido de la salud, ellos se casan con esas ideas, se quedan con esas ideas grabadas pues para toda la vida y podemos, por ejemplo, influenciarlos en el sentido de los hábitos de higiene o los hábitos alimenticios, previniendo con ello enfermedades. Pero aparte de eso, me di cuenta, pues ya así como que en la práctica clínica,
que los niños, aunque llegan a tener condiciones clínicas, enfermedades, factores de riesgo, accidentes, alguna situación que ponga en riesgo su vida o que pueda llevarlos a una situación de desventaja, de retraso, pues de modificación en lo que estamos acostumbrados a llamar habitual, en el desarrollo habitual, tienen mucho mejor pronóstico que un adulto. O sea, aunque estén a punto de morir o aunque estén con enfermedades muy severas, su organismo es más fácil que responda al tratamiento o a intervenciones de rehabilitación o de intervenciones de prevención para disminuir los daños, para revertirlos. Su pronóstico de vida y su pronóstico de recuperación es muy alto. Entonces, pues eso es algo que me motivó a ser pediatra. Y después, pues ya el querer estudiar más sobre neurodesarrollo y enfocarme más en ese sentido, tuvo que ver con que cada vez hay más niños que nacen más pequeños o que nacen con más conflictos y que logran sobrevivir, que logran vivir muchos años, que logran sobrevivir a las primeras etapas que tal vez pues fueron complicadas, pero pues que sin la ayuda necesaria pues tienen unos daños o unas limitantes que van a tener de por vida y que pueden ser muy profundas y no solamente le van a causar pues alteraciones al bebé o requerimiento de cuidados a él, sino también implican situaciones de problemas laborales para los papás o de problemas psicológicos, emocionales. Entonces, muchas de esas cosas se pueden prevenir a través del trabajo que estamos haciendo nosotros, de identificar al niño que tiene algún factor de riesgo, de determinar cuáles son sus necesidades y de hacer las intervenciones oportunas, las valoraciones, los tratamientos, en el momento necesario, en el mejor momento, en el momento más oportuno, para que estas vidas puedan ser, pues felices también y puedan ser muy largas y puedan ser muy sanas. Entonces, pues esa es la motivación que todos los días tengo pues para realizar mi trabajo. Pues me motiva también a saber más y a poder pues prepararnos para poder en alguna situación cercana a algún niño o algún alumno, en mi caso soy docente, pues poderlos también ayudar con ese espíritu y esa motivación que nos platica. Pero pues todas las partes buenas también tienen a veces las partes malas. Entonces, ¿cuál sería ese reto o cuál es el reto que hoy en día como dentro de tu labor encuentras para poder llegar a esos objetivos y esos ideales que manifiestas? Pues yo creo que hay varias situaciones. Por ejemplo, pienso que lo ideal pues sería la medicina preventiva, o sea, tratar de evitar en lo más posible las situaciones que puedan llevar a un niño a estar en situación de desventaja o de riesgo, de retraso o de alteración o enfermedad del neurodesarrollo. Y eso pues viene, por ejemplo, desde el embarazo, ¿no? Entonces, mucho más información para los papás, pero también mucha más capacitación para médicos generales. Espera. Perdón. Mucha más capacitación para médicos generales, para médicos familiares, para ginecobstetras en cuanto a las mejores prácticas médicas del control del embarazo, de la planeación de un embarazo, del seguimiento y control de los factores de riesgo que hay en un embarazo para evitar los nacimientos prematuros, para mejorar el desarrollo cerebral y evitar enfermedades del sistema nervioso desde las primeras semanas del embarazo. Después, una mucho mejor capacitación para la evaluación, el seguimiento de un trabajo de parto, para la determinación del requerimiento de una cesárea, para la reanimación neonatal, porque muchas de las cosas, si se hacen adecuadamente, pues evitan ya sea que nazca de manera prematura,
que tenga alguna malformación desde la formación cerebral, o ya que eso a lo mejor ese momento ya pasó y todo va bien, pues que en el momento del nacimiento nazca en las mejores condiciones y que tenga pues la mejor atención, porque hay muchas cosas que a lo mejor no podemos evitar. Finalmente nace prematuro por alguna circunstancia ajena a un buen control prenatal, pero tiene a lo mejor alguna situación en el nacimiento y si no hay una buena atención en ese momento, pues lo mismo, ¿no? Hay carencia en los recursos en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, para la atención de estos niños que requieren de muchos medicamentos, aparatos y durante tiempos prolongados, requieren también muchas evaluaciones por diferentes especialistas y subespecialistas que a veces pues no se cuenta con ellos en los hospitales y a veces el estado de gravedad de los niños no permite su traslado inmediato para una valoración que se requiera, o tenemos que esperar pues un tiempo un poco más prolongado para que esté un poco más estable y que pueda recibir las valoraciones necesarias. Algunos medicamentos con los que no se cuentan o algunos aparatos con los que no se cuentan en los hospitales públicos, que pues no forzosamente van a implicar mayor gravedad, pero sí pudieran disminuir o facilitar ese tránsito en una enfermedad grave. Después, también se necesita mucho más capacitación, incluso de personal de enfermería, de personal médico, incluso pediatras, neonatólogos, mucha más capacitación en el neurodesarrollo, en la intervención temprana, en la evaluación de los factores de riesgo, en el envío oportuno de los niños pues para ser evaluados, para determinar sus requerimientos. A veces también hay saturación de los servicios de rehabilitación en los hospitales públicos y entonces también, aunque mandemos a los pacientes de manera adecuada, aunque estén ya evaluados, aunque ya se sepa que tienen factores de riesgo para su neurodesarrollo, no se les puede dar un seguimiento adecuado por la cantidad de pacientes con las que se está, con los que se cuenta en un hospital público. Los hospitales privados, pues es mucho más fácil que esto se pueda llevar a cabo, pero el problema ahí es que la mayor parte de nuestra población, pues no tiene acceso, pues suficiente a recursos ilimitados que le permitan acceder a todo lo que requiere un niño, pues en estas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, pues sí es un terreno muy difícil. En el caso del Centro de Neurodesarrollo y Estimulación Temprana al cual yo pertenezco, en este caso, pues yo pertenezco al CENET Tlaxcala, porque también hay CENET en la Ciudad de México. Pues es un centro privado. Aquí en Tlaxcala, pues también los problemas con los que me he encontrado es que la gente, aunque conozca que existe el centro, aunque sepa que hay buenos resultados, está limitado en cuanto a recursos económicos para acceder a las terapias. ¿Qué es lo ideal en un niño que tiene factores de riesgo para el neurodesarrollo? Pues lo ideal es que reciba terapia diariamente, para poder tener los mejores resultados. Obviamente es muy difícil que algún centro, ya sea privado o público, ofrezca terapias diarias, pero pues los que tienen recursos suficientes pudieran estar ofreciéndole a su bebé 3 terapias en un centro como CENET y el resto de la semana estar replicando los ejercicios que se les enseñan en cada sesión, pues en su casa para tener los mejores resultados y que el bebé pudiera tener terapia todos los días. Sin embargo, tanto en los hospitales públicos como por ejemplo en el DIF, que también cuenta con algunos centros de rehabilitación, estimulación o intervención temprana, pues máximo 1 o 2 veces a la semana se les llega a ofrecer la terapia. Y en algunos casos, como por ejemplo en el Seguro Social, en donde yo también trabajo, la estimulación o intervención temprana que se les ofrece a los pacientes es 1 vez cada 2 meses. Entonces, es totalmente insuficiente para un niño que tiene muchos factores de riesgo para tener retraso psicomotor o para tener una discapacidad intelectual, una discapacidad motora, una discapacidad sensitiva o de cualquier naturaleza, pues es pues son muchísimos los problemas que existen en este sentido, ya sea en el nivel público o en el nivel privado. Sí, por lo que escucho, realmente, pues todo un viacrucis para un padre de familia, para una familia entera que llega a tener esta situación.
De ahí ahorita que escuchaba toda la problemática y que iniciaba desde la parte de cómo cuidarse durante el embarazo y que a lo mejor no se llevó a cabo, ¿qué podría decírsele a unos padres de familia que tuvieron ya esta situación de tener un hijo con algún tipo de problema y que pues lo puedan estar apoyando? Pero pues yo hasta donde me imagino, y sí lo he llegado a escuchar, pues tienen ese temor de volver a tener otro bebé porque pues no quisieran tener una situación similar. ¿Hay ese riesgo de tener una segunda situación similar? Pues el riesgo de una recurrencia en un problema del neurodesarrollo existe. Sin embargo, depende del problema del que se trate, porque, por ejemplo, de la condición clínica del síndrome de Down, por ejemplo, aunque es una cuestión genética, pues no es independiente el riesgo, dependiendo del tipo de síndrome de Down que tenga el bebé, es el riesgo que esa misma pareja tiene de recurrencia en un segundo embarazo, de que se vuelva a presentar, ¿no?, en otro bebé. Y eso pues requiere un consejo genético. En el caso, por ejemplo, de los niños con espectro autista, pues también existe un riesgo de que pueda haber un segundo hijo con el problema, sin embargo, el porcentaje es bajo. Pero pues no deja de existir, ¿no? O sea, es como, pues, como un sorteo y ver si en el sorteo te sale el premio o no te sale. Entonces, existen situaciones o condiciones clínicas o enfermedades que sí tienen un componente genético, pero hay muchos otros factores de riesgo de neurodesarrollo que no son genéticos. Entonces, la prematurez, por ejemplo, pues no porque hayan tenido un bebé prematuro significa que el siguiente embarazo va a haber prematurez. Puede haber muchos factores, infecciones, problemas de la mamá, problemas del bebé, que sean los causantes de esa prematurez y no forzosamente van a tener un segundo bebé prematuro. Ahora, aún bebés de término pueden tener problemas de sufrimiento fetal, problemas de circular de cordón, problemas de asfixia perinatal, problemas de infecciones al nacimiento, de que se suba la bilirrubina. Esos factores de riesgo pues se pueden presentar prácticamente en cualquier bebé y en cualquier embarazo. Existen también un sinfín de alteraciones que pueden presentarse en cualquier embarazo, aún siendo padres sanos, aún siendo padres en una buena edad fértil. Es mucho más fácil que exista un bebé con algún problema, con alguna enfermedad o con alguna malformación o con alguna situación que lo ponga en riesgo, que tener un bebé sano. Pero eso, ahorita a lo mejor de que lo estamos hablando, pues nos hacemos conscientes de eso, pero en realidad eso ha sido siempre, toda la vida. Y lo único que se puede aconsejar a los papás es, 1, saber exactamente cuál es la situación de su bebé. 2, pues acudir a la atención médica que se requiere para una evaluación y poder determinar si se requiere, por ejemplo, un consejo genético que es el que diría si es conveniente o no es conveniente o qué porcentaje existe de posibilidades de que se repita la misma situación con otro bebé. O también, pues que nos explique por qué situaciones se pudo dar el problema neurológico que presenta nuestro hijo. A veces, por ejemplo, existe el meningocele o el mielomeningocele, y esa situación, pues no es una situación genética que se vaya a repetir en otro embarazo, sino esto depende del cuidado que hagamos de suplementación de ácido fólico en las primeras semanas del embarazo. Muy interesante. Y en este caso, entiendo, lo dejó muy claro, el hecho de la atención temprana, la detección temprana de un daño que pudiera tener un bebé, y la atención y el poderle dar esa estimulación, pues hace un factor de diferencia para la vida del niño. Pero cuando estos niños ya están en la edad de su preparación educativa, que entran desde los preescolares y van avanzando, podemos también considerar una atención de estimulación similar al que se recibe como
bueno, recién nacidos, o ya es muy distante lo que ellos requieren? Bueno, la estimulación temprana es algo que se puede dar a un niño sano. La intervención temprana, que es lo que nosotros hacemos en CENET, es para los niños con factores de riesgo. Lo ideal, pues, es que se detecten los niños con factores de riesgo lo más tempranamente posible. Para eso, después del nacimiento, lo recomendable es la primera cita al pediatra a la semana de vida, y de ahí de manera mensual hasta que cumplen 1 año. Entonces, esos son los momentos oportunos en donde se deben detectar las alteraciones que presenta un bebé, porque entre más temprano empecemos a hacer, pues, evaluaciones y aparte, terapias en este bebé, dependiendo de lo que requiera, pues mejor va a ser el resultado. Tenemos todos, no nada más los bebés, sino todos tenemos plasticidad cerebral, que significa que aunque exista una zona del cerebro que ya sea que no se haya desarrollado, se haya perdido o se haya dañado por algún evento, las zonas de alrededor que queden sanas pueden cubrir las funciones que la zona enferma o que la zona perdida o que la zona no desarrollada no realiza. Esa plasticidad permanece prácticamente toda la vida. Sin embargo, en un cerebro más joven o más pequeño, pues es más fácil que se pueda hacer que las zonas sanas cubran completamente el déficit de las zonas enfermas o de las zonas ausentes. Entre más grandes nos vamos haciendo, es un poco menos de esta plasticidad, es un poco más factible que pueda quedar con algún déficit, el bebé. Sin embargo, muchas veces nosotros nos encontramos como médicos, como pediatras, que muchas veces los maestros son los primeros que se dan cuenta y que detectan que algún niño tiene un problema, a veces de tipo de lenguaje, a veces de motricidad, a veces de, de sensibilidad, o emocional o conductual, y ellos son muchas veces los que nos terminan refiriendo a los pacientes para que se les haga la evaluación correspondiente. Ellos son muchas veces los que sospechan que puede haber algún problema en esos niños, porque también existe, por ejemplo, el déficit de atención, que muchas veces en la casa pasa desapercibido porque nada más tomamos en cuenta como que el niño es distraído o el niño es muy travieso, y como los maestros tienen contacto con muchos niños cada año, pues van haciendo experiencia también en este sentido de detectar que algo está mal o que hay algo ahí, que debe ser evaluado, y son los que muchas veces nos mandan a los niños para poderlos valorar. Qué interesante y qué oportuno el comentario. Yo me pregunto, como docentes, deberíamos estar conscientes y capacitados y preparados para poder hacer un diagnóstico oportuno, una detección más pues indicada a la necesidad que pueda tener el alumno. ¿Considera, doctora, que habría algo que hacer también en la parte educativa, ya que muchas escuelas no cuentan realmente con alguien preparado específicamente para eso, pero habría algo que hacer? ¿Considera que es importante que la educación y la parte oficial lo tome en cuenta? Pues sí, yo creo que sí. Hay algunas escuelas que sí cuentan con USAER, que cuenta con personal que está capacitado en detección o incluso en seguimiento de pacientes con necesidades especiales, en la cuestión educativa. Sin embargo, creo que existen muchas otras escuelas que no cuentan con esos recursos. Hay escuelas que, por ejemplo, tienen psicólogo y muchas psicólogas pueden determinar algunas necesidades, sobre todo conductuales, emocionales, de la atención. Sin embargo, hay otras cosas finas que son como de sensibilidad, decía yo, que es una parte, la sensitiva es una parte también del neurodesarrollo, como la parte del lenguaje o como la parte motora, motriz, de coordinación, que muchas veces el psicólogo o el personal de USAER no lo considera, pues, algo importante, y muchas veces la experiencia, sobre todo a nivel de preescolar,
le permite a las maestras detectar el problema. Sin embargo, sí creo que todavía existe mucho desconocimiento porque a veces llegan pacientes pues ya de manera tardía, van a media primaria y apenas se están dando cuenta que tienen problemas al caminar o se están dando cuenta que tienen problemas de atención o que tienen problemas de conducta o que tienen problemas de lenguaje y pues no fueron enviados oportunamente. Y creo que sí sería necesario, pues uno, pues la sensibilización de que debemos estar atentos y que muchas veces estamos a lo mejor castigando o regañando al niño en la clase o por la falta de entrega de tareas o el maestro de educación física porque no pueda realizar el ejercicio que le están pidiendo y pues muchas veces no es flojera, no es desidia, no es distracción, sino que realmente hay un problema detrás que es el que está causando que el niño no puede o no quiere o no lo hace adecuadamente, no hace las actividades adecuadamente, pues por alguna situación que presente. Sí, Entonces, yo conozco que está el apoyo de las maestras de USAER o personal de USAER, pero yo quisiera, pues que si esta entrevista la vieran compañeros docentes, pues tuvieran también este mensaje por parte de un médico, sabiendo que es suficiente el trabajo que hace este equipo o es correcto pensar que al estar ellos, los demás estamos como excluidos o en reserva de decir, pues ya no es nuestra situación o nuestro trabajo. pues pienso que también ahí hay problemática, así como yo veía mi problemática a nivel médico, ¿no? Pues que hay en muchos sentidos, en el sentido económico, en el sentido de carga laboral y de todo esto, también pienso que hay una cuestión ahí de sobrecarga de trabajo o de exceso de alumnos por grupo, sobre todo pues en las escuelas públicas, en donde muchas veces el maestro pues tiende a dejar la responsabilidad si es que existiera algún maestro de USAER o algún personal de USAER que le diera seguimiento a un paciente, bueno, yo digo un paciente, pero en este caso sería un alumno que tuviera algún requerimiento especial. Sin embargo, yo me he encontrado casos en los que incluso teniendo este personal de USAER, llega a haber muchos niños que requieren de la atención y entonces es complicado, ¿no? Complicado que una sola persona pueda ver a muchas personas que requieren cosas distintas cada uno. Y en el caso de los maestros que no son personal de USAER, pues muchas veces caen en esta cuestión cómoda, ¿no? De deslindarse de la responsabilidad y de dejar a un lado a ese niño, o incluso sin tener personal de USAER, también muchas veces dicen, es que es muy complicado, implica mucho tiempo, dedicarle solo la atención a este niño que tiene tal o cual requerimiento, y entonces pues prefieren pues aislarlo un poco ignorarlo un poco y dedicarse pues al resto del grupo que no les implica algo en específico, algún esfuerzo extra. Entonces, pues sí creo que debe haber una sensibilización de que existen muchas alteraciones que podemos como maestros, en el caso de ustedes, detectarlos, referirlos y pues que también sí debemos de tener mucho más capacitación en cuanto a, y sensibilización en cuanto a que se requiere pues más conocimientos y habilidades para poder manejarlos y para poder incluirlos dentro de las actividades que realizamos. Pues sí, sí, todo eso es muy cierto y sí, también la sobrecarga de alumnos y los trabajos pueden ser un factor, pero creo que sí, el escuchar lo importante que es el atenderlos, el poder hacerles, como lo dijo al principio de la charla, eh, darles la oportunidad de encontrar momentos de felicidad, de desarrollo sano, pleno, pues creo que vale la pena. Me gustaría ya por último, si es posible, que nos pudieras compartir alguna experiencia personal de dicha, de satisfacción al trabajar estos casos. Pues bueno, existen
muchos, ¿no? Porque, pues no sé, por ejemplo, me viene a la mente alguna niña que me tocó ver con una infección en su sistema nervioso central, que la puso de gravedad. Era una niña ya de unos 5 años más o menos, que obviamente pues ya iba a la escuela y hacía todas las habilidades que conocemos de cualquier niño de esa edad. Y pues la gravedad la llevó a terapia intensiva, estuvo a punto de morir, estuvo varias semanas allí y finalmente, bueno, gracias al tratamiento que se le dio, salió. Sin embargo, también, así como me tocó verla cuando llegó y cómo ingresó a terapia intensiva, también me tocó verla cuando se fue y se fue sin poder hablar y sin poder caminar y se fue en una silla de ruedas. Sin embargo, también me tocó verla cuando regresó a su consulta de evaluación, más o menos unas 3 semanas después de haberse ido de alta, y la niña llegó caminando, corriendo, hablando, cantando, brincando por el hospital. Entonces, pues, no, tenemos muchas historias como esas en donde gracias a una intervención temprana, una rehabilitación, a un tratamiento oportuno, a un equipo multidisciplinario de intervención, pues hubo una recuperación completa de una vida y de una niña con todas sus capacidades y de un futuro pues excelente, ¿no? Que no sabemos el día de mañana que pueda llegar a ser esa niña por otras personas. No, pues qué bonita experiencia. Y pues no me queda más que felicitarla, agradecerle este tiempo, esa oportunidad de conocer un poco más, de compartir y que de esta manera pues hagamos una comunidad, en mi caso educativa, pero creo que pues en realidad una comunidad social donde todos nos interesemos más por los demás y podamos hacer un poco o un mucho lo que está a nuestro alcance, pero siempre con ese conocimiento y esa conciencia de hacer el bien. Pues muchas gracias y felicidades. Hasta luego. Hasta luego. Ya.